Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si en la meditación anterior hablábamos de la muerte y del juicio, pues ahora hablamos del infierno y del cielo. Y don Fernando Cáriz, el prelado del Opus Dei, respondiendo a preguntas de empresarios del IES, decía: sabiendo que lo más importante no es lo más urgente, las cosas urgentes pueden esperar y las muy urgentes deben esperar, como decía San José María. Bueno, yo te diría que, siguiendo estas expresiones, vale lo que vale la eternidad, lo que vale para la eternidad. El secularismo, el planteamiento de lo importante son las cosas de la tierra, lo importante son las cosas que podemos tocar, que podemos medir, cuantificables, omite este planteamiento. La ciencia médica no sabe qué decir. Y lo estamos comprobando con cualquier enfermedad, ¿no? El otro día hablaba con un profesor del colegio que está siendo tratado de un cáncer y él me decía, bueno, se va avanzando mucho, pero bueno, evidentemente el tratamiento que han empezado conmigo, pues hace unos años no se tenía, pero dentro de unos años se tendrá otro tratamiento distinto. Incluso la misma filosofía que busca el sentido de la vida, la razón de ser del hombre, de la creación, etcétera, pues sí, va dándole vueltas, va pedaleando, pero se queda muy corta. En cambio, en el Evangelio, Jesús le dice a sus discípulos, hablándole de nuevo en parábolas: el reino de los cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas. Pero estos no querían acudir. Nuevamente envió a otros siervos diciéndoles: decid a los invitados, mirad que tengo preparado ya mi banquete. Se ha hecho la matanza de mis terneros y mis reses cebadas, y todo está a punto, venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se marcharon. Quien a su campo, quien a su negocio, otros maltrataron a los siervos, y termina diciendo el Señor, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. La muerte es una cita, verle cara a cara, y ahora estás en vela. Dichosos aquellos que cuando venga el Señor los encuentre en vela. Los hará sentar a la mesa y les servirá. Te atenderé, dice el Señor. Dichosos los que están preparados con la túnica puesta, con la gracia y la lámpara encendida, que están expectantes, esperando, o que están viviendo, digamos, de amor, porque esta es la clave, vivir de amor, ¿verdad? Hablábamos en la meditación anterior de hablar con el Señor. Es importante que en nuestra vida evitemos los monólogos interiores, es darnos vueltas a nosotros mismos y hablar con nosotros mismos. A veces hay gente que va por la calle y va hablando sola, porque van nerviosas, van preocupadas, no sé. Ahora con las mascarillas es más difícil darse cuenta, ¿no? Porque no se sabe quién habla, no se sabe quién habla. Esta mañana salía a dar un paseo por ahí, por el campo, entonces es muy divertido porque ves venir a alguien de lejos y cuando se va acercando a ti se pone la mascarilla. Bueno, me parece muy bien, ¿no?
También yo me agonía, salvo cuando eran ciclistas, porque los ciclistas no tendrían que ir por donde iban, con lo cual me importaba un bledo ponerme la mascarilla. Ya sé que es un poco fuerte, ¿no? Porque es que ese camino no era de ciclista. Y me encontré a varios, claro, me encontré al típico, estoy grabando la meditación, pero me encontré al típico gordo y dije, oye, ¿este gordo cómo va por aquí? Entonces ya lo típico, como sabemos Gabriel y yo, que somos ciclistas, enseguida miramos el cuadro. Ay, el cuadro, amigo mío, bicicleta eléctrica, así cualquiera, así cualquiera, no le dije nada. Pero vamos, si me llega a decir algo de la mascarilla, le digo yo, ¿y tú qué haces con esa bicicleta eléctrica, no? Bueno, pues era joven, no era mayor. El tío iba ahí con su bicicleta eléctrica, así cualquiera. Bueno, pues evitar los monólogos interiores, buscar el diálogo con el Señor, hablar con el Señor. El Papa Benedicto XVI, cuando todavía no era Papa, hizo referencia a una conocida frase de un filósofo francés. El filósofo francés es Sartre, y la frase es: el infierno son los otros. Son los otros. Que resume el nihilismo o el vacío. Esta frase no ha pasado de moda, por desgracia, para mucha gente. Pues en 1968, en la época en que el autor francés hablaba de esto, un joven teólogo alemán, Ratzinger, pronunciaba en Múnich una conferencia en la que defendía lo contrario. El infierno es estar solo. La soledad. La soledad. Esto me recuerda también una frase de don Álvaro, del beato Álvaro del Portillo, que haciendo referencia a los países del norte de Europa, en los que se había puesto de moda pues el no tener hijos, para evitarse los problemas de los hijos, pues decía, y entonces termina esa pareja, termina con la soledad de dos en compañía. La soledad de dos en compañía. Pues es verdad, la soledad de uno o la soledad de dos en compañía, porque están haciéndose compañía con su egoísmo. Pero bueno, que sepas que en Inglaterra hay un ministerio que se ocupa de la gente que está sola. Pues se ve que es un número grande, ¿no? Porque para dedicarle a un ministerio, o un secretario, como sea, pues se ve que no son pocos, ¿no? La preocupación por la gente sola. Pues yo diría que el infierno es estar solo. No aquí solamente en la tierra, sino después, en la otra vida. Estar solo. Porque eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Por lo tanto, el infierno es estar solo. Solo. Tiene que ser muy triste el estar solo. El no poder compartir nada con nadie. El no poder estar preocupado por nadie. El no poder estar entregándote a nadie. El encontrar tu vida vacía, porque claro, no hay nadie. Jesús, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto siguiente, habla con frecuencia de el fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación, alejados de mí, malditos, al fuego eterno. Bueno, el infierno es una realidad cerrada, egoísta. La obra teatral de Sartre, del año 1944, A puerta cerrada, frase que impide cualquier confusión, ¿verdad? A puerta cerrada. Dice, así que esto es el infierno, nunca lo hubiera creído. ¿Recordáis?
el azufre, la hoguera, la parrilla. Te he puesto a continuación de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica con palabras de Cristo. ¡Ah, qué broma! No hay necesidad de parrillas. El infierno son los otros. De ahí es esta frase de Sartre, a puerta cerrada. Qué triste, ¿verdad? Porque Sartre en su juventud y en su momento también tuvo fe, ¿eh? Y era un hombre, a mí me sorprendió cuando estaba en México, ver en Navidad una representación teatral de una obra de Sartre donde habla de la Navidad. Un poco así y tal, pero habla de la Navidad. Y es un hombre que después se fue encerrando en sí mismo y transmitiendo a todos su tristeza, su egoísmo, su amargura. Señor, nosotros no queremos estar solos. Señor, nosotros no queremos, aunque los demás tengan limitaciones, que lo tienen, aunque los demás tengan defectos como nosotros, aunque los demás tengan, pues eso, a veces sus defectos y sus egoísmos, pero no queremos estar solos. Aunque tengamos mucho, como aquel hombre que dice, esto es muy significativo, solamente lo narra el Evangelio de San Lucas, ¿eh? Por eso algunos autores han querido poner en contra de este pasaje del Evangelio de San Lucas en que Jesús dijo a los fariseos, además, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse con lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Realmente son muy contrapuestos, ¿no? El rico, que banqueteaba todos los días, púrpura y lino, y en cambio el otro, cubierto de llagas, y los perros le lamían las llagas. Tiene que ser una cosa bastante sucia, ¿no? Asquerosa. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y no duró ni un instante, ¿eh? Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Fíjate, sabía el nombre del pobre, ¿eh? No era tonto. Sabía que el tipo que estaba pidiendo limosna allí a la puerta de su casa se llamaba Lázaro. Es más, también sabe el nombre de Abraham. Y le pide que le envíe a Lázaro con unas gotitas de agua. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. Hay personas que te pueden decir, pero ¿cómo Dios puede consentir que haya gente que se condene en el infierno? Y el argumento es, ¿y cómo Dios no va a permitir que una persona libre escoja libremente qué hacer con su vida? Y se encierre en el infierno. Y a la otra pregunta le puede decir, bueno, pero ¿no es reversible esos planes? Entonces lo que podemos ya decir es con claridad, bueno, las personas en esta vida la han planteado irreversible, con lo cual también la otra vida será irreversible. Gente que tiene planteamientos irreversibles, alguna vez me viene alguna persona a hablarme de un poco agorera, un poco, como diría yo, acentuando demasiado, poniendo demasiado acento en los poderes de esta tierra, ¿no? Que si tal empresario multimillonario está en contra de la Iglesia y en contra del mundo y que quiere gobernar el mundo junto con este otro, no voy a decir nombre porque no podía decirlo, pero estoy grabando.
bueno, y me dice, pues que esta gente va a controlar el mundo, van a cambiar todo y van a ellos a gobernar todo y además tienen todo el dinero del mundo para hacerlo, los poderes, compran a todos, a los políticos, a todos. Se ponen en un tono tan triste, que yo no digo que no sean gente mala, perdón la expresión, digo así, no digo que no sean gente mala y que no sean gente que tenga mucho poder. Bueno, también Hitler tuvo mucho poder, y también Stalin, y mataron a millones y millones de personas, Si tú haces las cuentas, millones de personas. Bueno, pues se han muerto y ya está, se acabó, ¿no? Se acabó. En cambio hay mucha gente que reza. Mucha gente que reza y Dios cambia la historia por la gente que reza. Pero la vida de esas personas que han querido hacerla así, irreversibles, pues Dios no va a doblarles después la cabeza y decirle, pues ahora te va, ¿no? Tú has querido hacer esto, ya está. El misterio del infierno es una realidad de fe, la muerte eterna, y nos habla Cristo de ella. Y no habrá comunión con nadie, soledad terrible, llenos de odio además. Porque claro, ya no está Dios allí, con lo cual no hay nada de amor, ni una pizquita de amor. Cuando se habla del sufrimiento del infierno, en el fondo es el sufrimiento del egoísmo, el sufrimiento del odio, con manifestaciones y protestas llenas de odio, de mirarse solo a uno mismo. El infierno existe y es eterno. El propio Ratzinger, más adelante, decía, no puede nadie andar con sutilezas, porque la idea de la condenación eterna está firmemente arraigada en la doctrina de Jesús, tal como aparece en los escritos del Nuevo Testamento. Ha habido momentos en que algún teólogo ha querido cargarse la eternidad del infierno, amparándose en la misericordia de Dios. No olvidemos que la misericordia de Dios es otra cosa. Si hay algún resquicio de amor en el alma, aquello es rescatable por Dios. Por eso nosotros hemos de ejercitarnos también en las obras de misericordia con los demás, porque los demás también tienen derecho a que nosotros le ayudemos. Por eso decía San José María, si amo, para mí no habrá infierno. Por eso hemos de ejercitarnos en las obras de misericordia, que no solamente es, cuando se explica a los niños pequeños, primera comunión y tal, las obras de misericordia, todos entienden todos entienden. Recuerdo que una vez, esto lo he contado unas veces, pero si vais a Santiago de Compostela, donde yo he vivido 13 años, pues en Santiago de Compostela hay una plaza, que es la plaza de Cervantes, que está relativamente muy cerca de la catedral, pero está en el centro histórico de Santiago, y yo era un recorrido que hacía con frecuencia porque iba por el Preguntoiro, iba hacia donde iba. Total, que cruzaba la plaza de Cervantes. Y recuerdo que, la plaza de Cervantes, en mi época en Santiago de Compostela, donde se juntaban los drogatas, ¿no? Esta gente, por gente que estaba allí debajo de los soportales, allí no se mojaban y estaban con una litrona todo el día y tal, y pues, bueno. Y una vez que cruzaba yo la plaza de Cervantes, que es plaza pequeñita, de una calle hacia la otra, hacia el Preguntoiro, me encontré con que salía de la plaza y yo entraba, uno de ellos, un drogata de estos, que al verme, claro, el típico cura, pues el cura es imán, ¿no?, que atrae. Entonces me pidió algo, entonces yo iba con prisa y le dije, no llevo nada. Y entonces escuché que decía el tipo, eso. ¿Y dónde está lo de dar de beber al hambriento y de comer al sediento? Yo dije, momento, aquí ha pasado algo raro que no es lo mío. Esto me lo han cambiado. Se ve que estaba el tío sediento, no de otra cosa. Pues sí, ¿no? Las obras de misericordia los niños la entienden muy bien, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, dar posada al peregrino, etcétera, etcétera. Vestir al desnudo, eso les llama un poco más la atención. Pero claro,
pues visitar al que está en la cárcel, ¿no? Eso sí que les escandaliza mucho. Los niños que están en la cárcel, yo tengo que ir a visitarles. Pues sí, evidentemente hay personas que están en la cárcel que a lo mejor no han tenido tantas oportunidades como nosotros en la vida, ¿no? Y que incluso les ayuda. Ayer lo hablaba con un sacerdote en la parroquia donde estaba, con el párroco, y me decía que habían organizado una vigilia para rezar, para ayudar a los que están en la cárcel. Y dije, mira, pues yo he estado en Fátima, en Portugal, rezando a la Virgen de Fátima, con un sacerdote que iba con un grupo de presos, de presos, no sé si se dice ahora presos o se dice pues convictos, no sé cómo se dirá, pero la palabra que sea más adecuada ahora, pero iba un grupo de gente de la cárcel, una cárcel gallega, y estaban allí y pues, rezaban. Bueno, las obras de misericordia, ¿verdad? Y sobre todo mantén la unión con los demás, la comunión. Cuidado con la soledad, no dejarnos llevar por el odio, por las comparaciones, por las envidias. La unión con los demás. Se dice que ahora, a través de los medios de comunicación, a través de tal y de cual, pues se fomenta mucho la enemistad, la separación, el enfrentamiento. Tú estás ahí, yo estoy aquí y no podemos ser amigos, tenemos ideas distintas, estamos enfrentados, tenemos que luchar. Eso no es cristiano, Eso no es cristiano. Aunque las personas tengan ideas equivocadas, no podemos maltratarlas. Aunque las personas no estén de acuerdo con nosotros, no podemos maltratarlos. Lo estaba leyendo ahora mismo en una carta escrita por San José María, fechada en el año 31, 32, aunque después la volvió a repasar y la envió a todos los sitios donde había gente de los Dei en el año 67, creo que es. Pero bueno, ahí habla de eso, es decir, no podemos estar contra nadie. Hemos de tender puentes con todo el mundo, hemos de ayudar a los demás. San Pablo nos dice que a Dios no le podemos engañar. Nolite errare fratres, Deus non irridetur. No os engañáis. Dios no puede ser burlado. No podemos justificarnos y decir, bueno, es que estas personas son malas, no. Ante Dios, que conoce a todos, pues como explicaba el Papa Benito XVI en aquella encíclica suya, Deus caritas es. Dios es amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, decía el Papa, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a los que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Fíjate, es decir, en la medida en que yo me vuelco con los demás, ayudo a los demás, percibo lo que Dios me quiere y me ayuda. Los santos, pensemos por ejemplo en la beata, Santa Teresa de Calcuta, entonces era beata, han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico y viceversa. Este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pues no podemos perder la capacidad de estar disponibles a los demás. Prójimo es el que está próximo a nosotros. Y si no tenemos nadie próximo a nosotros, es que estamos solos. Estamos solos. Pues estás en el infierno. Y pensamos también en el cielo, ¿verdad? Como contraste al egoísmo. Yo puedo sufrir en esta vida, pero que no me quede sin cielo. Vivir para siempre con Cristo y con los demás bienaventurados, personas con las que estamos a gusto. Fíjate tú lo que decimos
cuando rezamos por los difuntos: dale, Señor, el descanso eterno. La contemplación de Dios será el cielo y será el descanso eterno. Decía don Fernando Cáriz: una oración que tantas veces debe ser y es petición, porque lo necesitamos. El Señor quiere que le pidamos, no porque necesite saber nuestras necesidades, las sabe mejor que nosotros, pero quiere que se lo pidamos porque eso nos viene bien, porque nos hace abrir el alma para estar más dispuestos a recibir precisamente lo que le pedimos. Pedid y recibiréis, pedid y recibiréis. Pues tenemos que rezar por los demás. Tenemos que pedir en oración por los demás. La oración nunca es egoísta. Nunca es egoísta. La fe se abre a los demás, a preocuparse por los demás. La fe nos abre a sentir y a ver a los demás. La contemplación, ese contemplar al Señor que hablamos en la meditación anterior, de buscar esa presencia de Dios a lo largo del día, es mirada de fe, estar con Jesús contemplando, pero contemplando no simplemente egoístamente, una especie de cielo vacío, sino contemplando los demás y viendo a Jesús en los demás, viendo las necesidades de los demás. La contemplación es busca al amado de mi alma, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es, a Jesús y en él al Padre. Y con Jesús y con el Padre, porque Dios es comunión, buscaremos a los demás. Buscaremos a los demás. Santa Teresa explica que la oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad. Y si somos capaces de tener amistad con el Señor, tendremos amistad con los demás. Seremos amigos de los demás. Amigos de los demás. Esta mañana, en la meditación anterior, y antes, teníamos al Santísimo expuesto. Y el Señor está expuesto en tantas capillas. Y en unos lugares está a las 24 horas del día. Y la gente va pasando por allí y va acompañando al Señor. Pues el Señor se siente allí acompañado, pero para que después acompañemos a los demás. Para aprender del Señor a amar y a amar a los demás. La fe es una realidad que radica en la inteligencia, pero también en la voluntad. Quiero creer, quiero verlo en los demás. Señor, que yo te vea en los demás. O si quieres, Señor, como decía San José María, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Que yo vea a los demás como los ves tú. Bueno, qué difícil es esto, sí. Hace unos meses estaba dando una asignatura de Sagrada Escritura, estaba en los libros sapienciales y salía un libro que es la Biblia, y por lo tanto inspirado por Dios, que es el Cantar de los Cantares. Y es un libro que para la gente que no tiene fe, pues piensa que es un libro simplemente del amor humano, ¿no? De amor humano. Y evidentemente habla de amor humano, claro que está, pero también habla de amor de Dios por la persona. El amor de Dios por los demás. Y el cielo será estar con mucha gente. Y estar ayudando a mucha gente y que mucha gente nos ayude a nosotros. Es recibir mucho de mucha gente y dar mucho a mucha gente. Hay gente que dice, el cielo va a ser muy aburrido. Pues te aseguro que no, ¿eh? Vas a hacer muchas cosas. Hay unas palabras de Cristo en el Evangelio que siempre llaman la atención. Dice, yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Mi Padre trabaja siempre. Y yo también. ¿En qué quedamos? ¿Qué pensamos? Que el cielo Dios es estar allí tranquilo, dormido, ¿no? Así está ahí un señor anciano con barba, tal, blanca, tal, todo el tiempo dormido. De vez en cuando abre la cabeza, mira un poquito, tal, sonríe y está dormido.
decir, Dios está constantemente actuando, ayudando a mucha gente. Pues en el cielo será estar constantemente actuando con mucha gente, ayudando a mucha gente. Alguien que convivió con San José María contaba, solo en dirección a primera de la tarde, es decir, en dirección de la casa, ¿no?, donde vivía, lo noté muy cansado. Se apoyó en el borde de la mesa y me dijo, vamos a ser fieles, porque nos espera un cielo sin empalago, nos espera un amor, te lo digo yo que no me tengo, pues estaba muy cansado. Pues sí, claro que la vida es de trabajo y es de sacrificio y es de entrega, pero y el cielo no será estar tumbado allí, ¿no?, sino que será estar volcándose con la gente, ayudando a mucha gente, y que mucha gente nos ayude a nosotros. Nos ayuda a nosotros y se preocupa por nosotros. Y la alegría de encontrarnos con la Virgen Santísima, ¿verdad? Hay un libro que me encanta, que es una novela, ya lo sé, que es una historia novelada de San José, que es La sombra del Padre. Pero en esa sale, primero, cómo San José se enamora de la Virgen, y cómo empieza a ayudarle, y cómo le construye un cubo que pese poco y que tenga mucha capacidad para que la Virgen no tenga que hacer mucho esfuerzo a sacar agua del pozo. Pero después, cuando se casan, el estar la Virgen constantemente volcándose con San José, es una cosa, una gozada, vamos. Pues eso, la Virgen está pendiente, la alegría de encontrarnos con la Virgen para siempre. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.